Gracia y paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más a este programa llamado Una palabra para ti. Y es que hoy hay una palabra para ti en tu vida, de parte de Dios. En el video pasado estábamos hablando acerca de la fe. Cuando Dios ya nos dio una promesa, dijo que va a hacer algo, tenemos que esperarla con paciencia. Pero sumándole a la paciencia hay que agregarle la fe, porque a veces todo va a comenzar a tornarse peor. Si pensamos que cuando Dios habla todo va a comenzar a cambiar, a veces no es así, sino que el infierno trabajará para dificultar aquello que nosotros estamos esperando, para atrasarlo o para, principalmente, hacernos claudicar en la fe. Dios le dijo que le va a dar eso, que usted va a recibir eso, que usted va a hacer esto, y Dios lo va a hacer, pero el infierno va a trabajar en que usted deje de creer. Eso sí, llamado la incredulidad, sí puede hacer que no se cumpla la palabra de Dios. Así que el día de hoy vamos a pasar ya a la parte final de este libro de Habacuc, donde vimos el primer monte llamado la queja, y del monte de la queja al monte de la respuesta de Dios habíamos visto que hay un puente llamado el silencio de Dios. Y después del monte de la respuesta de Dios al monte del cumplimiento hay un puente llamado fe. Pero ahora quiero agregarle algo a ese puente, porque usted se tiene que vestir, calzar de algo o tener una actitud llamada adoración. ¿Qué es la adoración? Sino la adoración es el absoluto reconocimiento de que Dios tiene el control de todas las cosas. La adoración es poner por encima a Dios de lo que yo estoy sufriendo, viviendo, de mis sentimientos o de mis pensamientos, de mis deseos o anhelos. La adoración es decirle a Dios, yo siempre te voy a reconocer y te voy a alabar, te voy a adorar, te voy a amar, aunque me vaya bien o aunque me vaya mal, aunque tenga dinero o aunque no tenga dinero, aunque esté en salud o esté en enfermedad, aunque tú me prometas que me vas a librar o sanar, o como que aunque no me prometas o me digas que me vas a sanar. Eso es la adoración, el amar a Dios por encima de todas las cosas, reconocerlo en todo tiempo, que de continuo haya alabanza en nuestros labios. Pero déjeme explicarle el día de hoy cómo surge la adoración. Porque la palabra de Dios dice que Dios está buscando adoradores. Si hay algo que Dios está buscando, no es los que oran, no es los que cantan, ni los que predican, o los que ofrendan, o los que sirven. Dios está buscando adoradores. Y usted puede adorar predicando, usted puede adorar cantando, usted puede adorar sirviendo, usted puede adorar ofrendando o haciendo alguna otra cosa para Dios. Pero no es en sí esa actividad o esa acción que usted hace, sino la actitud de adoración lo que le agrada a Dios. Y entonces dice que Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Ahí nos dice cómo surge la adoración o cómo debe de ser un adorador. No es que yo diga, bueno, hoy voy a ser un adorador o yo quiero el ministerio de ser adorador. No, no es así, sino que es en espíritu y en verdad. Y como lo estábamos viendo, la fe no es a través de los sentidos, sino es a través del corazón. Con el corazón se cree. Aunque yo esté viendo como Abraham que cada vez mi cuerpo está muriendo, está envejeciendo, o como Sara que yo soy estéril, pero para sumarle eso ya soy anciana y perdí la costumbre de las mujeres. La adoración, la fe no es en la vista, en la carne, en los sentidos, sino es en el corazón. Es como el apóstol Pablo cuando estaba frente a ese huracán llamado Euroclidón. Dios le dijo que no iba a morir ahí, sino que era necesario que padeciera ante César. Y Pablo comienza a tener fe, a creer con su corazón, porque si creía con lo que veía, la tormenta no terminó en esa noche. No habían comido, seguía sin verse sol, luna o estrellas. Lo que él veía era pura oscuridad
lluvia, tormenta y un océano que podía tragárselos en cualquier momento. Si él se guiaba por lo que sentía, tenía hambre, tenía frío, tenía miedo. Y si él se guiaba por lo que escuchaba, todos habían perdido la esperanza de vida. Eran marineros acostumbrados a la mar, a navegar, que no tenían miedo a nada, pero ese huracán los hizo tener miedo. Y así eran sus palabras. No vamos a salir de esta, hasta aquí llegamos. Comenzaron a despedirse. Entonces Pablo no se guió ni por lo que vio, ni por lo que escuchó, ni por lo que sintió, sino por lo que creyó en su corazón. Cuando la palabra de Dios dice que adorar es en espíritu, se está refiriendo a eso. No es en su carne o en mi carne, sino es en el corazón. Si usted va a esperar a guiarse para tener fe y adorar a Dios cuando usted lo sienta, cuando usted vea que está soleado, cuando usted vea que es sano o sana, o que hay una multitud grande para que usted comience a alabar a Dios, no es así. Yo puedo enseñarle adoradores que adoraron en espíritu cuando lo perdieron todo, como Job, o cuando les fue quitado el reino y su hijo lo quiso matar, como David, o Pablo después de ser azotado con Silas en la cárcel, que tenían la espalda abierta por esos latigazos. No eran roces, eran latigazos, sangrados sin ponerles ni siquiera alcohol o algún analgésico, amarrados hasta las piernas y los brazos en el cepo. Comenzaron a adorar ahí en esa soledad, hasta el fondo los metieron, donde hacía más frío, donde había roedores que podían alimentarse de su carne abierta que estaba sangrando. Ahí adoraron. Ellos no se dejaron guiar, ni Pablo, ni David, ni Job, y puedo mencionarle a más, a Abraham, el primer adorador que se menciona en la Biblia, que dijo, vamos a ir y vamos a adorar, voy a alabar, voy a obedecer, aun cuando tenga que matar aquello que más amo. Adoración es amar más a Dios que a cualquier cosa o persona, y eso se refiere a en espíritu, y en verdad, es cuando hay una palabra. Abraham tenía una palabra de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra y que Dios le haría padre de una muchedumbre de gentes. Entonces él tenía una palabra que aunque matara a su hijo, una de dos, o Dios le daba otro hijo o Dios resucitaba de las cenizas a Isaac. Entonces él tiene fe porque esa fe fue producida por una palabra. No es en espíritu la adoración, no es en la carne, sino en espíritu, pero también sumado que hay una palabra, una esperanza dada por Dios. Por eso Abraham se atreve a ir y adorar, a obedecer. Job, él conocía a su Redentor. David, él sabía lo que Dios le había dicho. Pablo, por eso él se alegra y dice, varones, recobrad, tomad, anímense, porque no vamos a morir. Hoy Dios me ha dado una palabra. La adoración es la suma de que ignoramos nuestros sentidos y solo decidimos creer en nuestro corazón a lo que Dios nos dijo. Espíritu y palabra. Si usted lee ese versículo, no es espíritu con mayúscula, sino es espíritu con minúscula, refiriéndose a nuestro espíritu y a la palabra. Cuando usted tenga una palabra de parte de Dios, y usted decide ignorar lo que está viendo, escuchando, sintiendo, usted está listo para ser un adorador en espíritu y en verdad. La verdad es la palabra de Dios. Y entonces Habacuc ya tiene una palabra de Dios y comienza a tener fe, comienza a creer. Porque no crea que se solucionó todo, ya cuando él escuchó a Dios, todo seguía igual. Es más, ya venían los caldeos para destruir totalmente a los israelitas. Pero Habacuc decide ignorar eso, decide confiar en la palabra de Dios y entonces está calificado para ser un adorador. Y comienza a adorar a Dios. Probablemente él también iba a ser prisionero en el exilio, en el cautiverio de Israel por los babilonios. Y es más, eso es lo mejor. Probablemente él también iba a ser asesinado, como miles y miles y miles de israelitas que fueron asesinados. A los hombres los mataron, a las mujeres las violaron, a los ancianos les hicieron muchas cosas. Probablemente le iba a tocar eso también a Habacuc, pero él decide dejar a un lado sus sentimientos y sus sentidos
y decide comenzar a creer en la palabra de Dios. Y entonces, así es como surge un adorador. Eso lo veremos el día de mañana. Solo el día de hoy le hablé cómo es un adorador o cuáles son las características que tiene que reunir una persona, usted y yo, para ser adoradores en espíritu y en verdad. Adorar no es cantar, adorar no es predicar, adorar es en espíritu y en verdad. No olvide suscribirse al canal, darle like al video, activar la campanita para que le lleguen las notificaciones y usted no se pierda de esta serie y de las demás que vamos a tener. Y por favor, comparta este video con los cantores, con los salmistas que están en su iglesia, o si usted es o conoce a alguien más, compártalo, porque no se trata de tener la mejor voz o de saberse mucha música o teoría musical, sino siempre se ha tratado de ser un adorador en espíritu y en verdad. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.